Hola gente, futboleros, futboleras, buenas noches, bienvenidos una vez más a Gol de Oro Mundial en una semana de definiciones, en una semana de títulos. Por ejemplo, hace pocas horas, hace un poco más de 24 horas, se definió el campeón del fútbol argentino y esta semana se define nada más y nada menos que el campeón de América, el que va a levantar la copa más preciada, más anhelada para los equipos de esta parte del mundo, de esta confederación que es una de las más tradicionales y más pesadas en el planeta fútbol. Recordamos, para aquel despistado que no sabe, este fin de semana se enfrentan el Mengao, Flamengo y Atlético Paranaense, que va a jugar su segunda final. Recordamos que en 2005 jugó la primera contra Sao Paulo, aquella vez cayó. Veremos si en esta ocasión tiene mejor fuerte el Curazao, y por esta razón, cuando aprovecho también para darle la bienvenida a todos los que se conectan, a todos los que ya nos van saludando, les recordamos, somos Gol de Oro Mundial en Facebook, a través del cual estamos yendo en vivo en este momento, Gol de Oro Mundial en Instagram, Gol de Oro Mundial en YouTube. Por favor, síganos, que nos ayudan a seguir haciendo contenido de esto que tanto nos gusta y que seguro tanto les gusta a ustedes, porque nuestro corazón late al mismo ritmo, al ritmo de la pelota, al ritmo del planeta Gol. Entonces les venía contando que la excusa que tenemos para plantearles el tema de hoy, que es un tema de pesos pesados, como nos gusta traerles a nosotros, es la final de la Copa Libertadores, que se jugará este fin de semana entre los dos equipos brasileños. Me parece que es la tercera final de la historia entre dos equipos brasileños. La primera fue en 2005 entre Sao Paulo y Atlético Paranaense. La segunda fue en 2006 entre Sao Paulo también y el Inter de Porto Alegre. En aquella ocasión ganó el Colorado Gaucho. Y bueno, en esta ocasión veremos qué nos trae el fútbol. Para esta noche tenemos dos invitados desde el sur del continente, como nos gusta a nosotros. En primera instancia le voy a dar la bienvenida a Claudio Guerra. Muy buenas noches, Claudio. Se los presento a ustedes, que si son seguidores tradicionales de nosotros ya lo conocen. Él es hincha de Independiente y estadista, sobre todo de la historia de la Copa Libertadores de América. Independiente y Copa Libertadores es más o menos hablar de lo mismo. Muy buenas noches, Claudio. Gracias por estar. Buenas noches, Juan Pablo. ¿Cómo te va? ¿Cómo anda todo por ahí? Excelente, excelente. Con hambre de Libertadores, con hambre de devorarnos este tema. Sé que, como decía en la introducción, recientemente se dio el desenlace del campeonato profesional del fútbol argentino y yo te veo con una sonrisa. Cuéntame, ¿te tocó de alguna manera el desarrollo de este campeonato, o te es indiferente y no te importa tanto los de la vereda de al frente? Lo más importante siempre es el club mío, Independiente, que hizo lo que tenía que hacer, salir a jugar en la cancha de Boca, como sale en todas partes del planeta, y hacer su partido. Los de la vereda de enfrente me hicieron ir unos cuantos años para atrás en el recuerdo, que va a servir para presentación del tema que vamos a tocar más adelante. Me hicieron recordar aquel 22 de diciembre de 1983, cuando con goles de Ricardo Marchutti y Enzo Trocero, Independiente se coronaba campeón del Metropolitano de ese año y adquiría el pasaporte a la Libertadores del año siguiente, y su vecino ese mismo día estaba yéndose al descenso porque había perdido con Racing de Córdoba la fecha anterior y había perdido la categoría. Claro, hablas de uno de los clásicos más importantes del mundo, diría yo. Argentina es una de las grandes casas en el fútbol mundial y bueno, Avellaneda es considerada la capital del fútbol en aquel país. Entonces estamos hablando de dos equipos, sobre todo Independiente, de mucho peso a nivel internacional. Y bueno, hablar de Independiente es hablar de aquello que consideran mística. A lo largo de este programa vamos a discutir, a conversar alrededor de la mística, si existe, si no, si es más un mito. Pero cuando se habla de mística no solo se piensa en Independiente. En Argentina también, por ejemplo, podemos hablar de Estudiantes de La Plata. Para eso quiero darle la bienvenida a Patricio Cermele. Él es estadígrafo, miembro del Museo de Estudiantes de La Plata, el Pincha, y pues desarrolla todo lo referente a los datos del fútbol masculino del Club de la Ciudad de La Plata. Muy buenas noches, Patricio, ¿cómo estás? Hola Pablo, a ver cómo se escucha, muy bien. Un gran Excelente. saludo. Perfecto para abordar todos para todos, para Claudio también. Hola Patricio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Vos estás un poco más Patricio, decorado con los colores.
Me gustaría, Patricio, como introducción, como para ir calentando, cuando a ti como estadígrafo, no solo como estadígrafo, sino también como hincha de Estudiantes de La Plata, si a ti te dicen Copa Libertadores, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Bueno, muchos recuerdos. Podría sintetizar en un recuerdo que por ahí tendría que ver por fuera de lo que me incumbe, que es el Club Estudiantes de La Plata. Por ahí algunos recuerdos de finales, incluso lo cuento como anécdota, una final, no sé cómo fue en otros países de Latinoamérica, pero en la ciudad de La Plata, el servicio de lo que hoy conocemos y ya quedó un poco caduco es el videocable. En la ciudad de La Plata se fue poniendo por zonas, por barrios, como se conoce acá, ¿no? Y en el barrio donde yo vivía cuando era muy chico, el cable se había puesto en el año 91 y tuvimos para aquel momento el privilegio, siempre me acuerdo porque es una anécdota muy increíble, de ver la final de vuelta de la Copa Libertadores del año 91, Copa Libertadores que gana Colo-Colo contra Olimpia, contra Olimpia. Contra el Olimpia de Paraguay, que venía de ganar la edición del año 90. Y la pudimos ver en vivo. Yo me acuerdo porque al otro día tenía que ir al colegio y le contaba a mis amigos que había tenido la posibilidad de ver esa final en vivo. Lo digo de memoria, no lo estudié para el momento del reportaje, creo que fue el partido jugado en Santiago de Chile, en el Nacional, a través de un canal de cine que es Space. Y bueno, siempre cuando me convocaron para la entrevista dije, me gustaba contar esta anécdota porque digo, ¿cómo llega uno a ver una final de Copa Libertadores de América en el año 91 de equipos que no son de su país a través de un canal de cine? Vaya uno a saber, pero ese creo que es el primer recuerdo que tengo patente de lo que es la Copa Libertadores, no relacionado con Estudiantes, pero bueno, sí con la historia de la Copa. Claro, la Copa Libertadores es encantadora. Decir que la final de aquel año 91 se desarrolló en el Estadio Monumental de Colo-Colo, claro, el estadio en el que hace las veces de local Colo-Colo. Y sí, lo que tú dices es genial porque uno, pues yo soy menor que tú, yo las primeras Copas Libertadores de las que tengo memoria son 97, 98, pero sí, ya se empapa uno del fútbol de otros países, de grandes equipos de otros países, ver uno las hinchadas, ver esa atmósfera, ese encanto, esa electricidad que tiene la Copa, que es una cuestión magnética, y por eso decidimos tratar y compartir este tema con nuestros seguidores que ya van comentando. Por ejemplo, está Héctor Tito Guerra: guarden el en vivo para poder verlo desde La Plata, dice Tito Guerra. Dice John Monroy: Claudio, sos un crack, tienes tu hinchada, Claudio. Y quiero darle la bienvenida ya. Les dimos la bienvenida a nuestros invitados y ahora Gol de Oro Mundial va a poner sus jugadores sobre el césped, sobre el verde césped, desde el norte del continente, desde Toronto, Canadá. Saludo a mi compadre William Gallego. Muy buenas noches, Will. Tiene usted de fondo una camisa también muy copera, con mucha tradición en la historia de la Copa. Bienvenido. Sí, muy buenas noches, Juan Pablo. ¿Cómo está? Nuestros invitados de honor, ¿no? Una mesa bella, una mesa caliente, efervesciente, con ingredientes importantes, ¿no? Con tanta cinematografía, con tantas hazañas, como bien lo dijo Pato, con el tema de un baúl de los recuerdos, ¿no? Esa historia que siempre nos apasiona. Tengo que manejar las emociones y ser breve porque obviamente hoy tenemos dos invitados de honor. Mire, usted recuerda, hace 1 año y medio, Juan Pablo, nosotros hablamos de la Libertadores. Y voy a decir exactamente lo mismo. La sensibilidad se entrega al auténtico sentimiento que tiene un hincha. El sueño de ganarla, así sea una vez. El poder tenerla en su estantería. El solo jugarla se convierte en historia. Es un placer hablar de finales históricas dignas de estar aquí en Gol de Oro Mundial. Bienvenidos a divertirnos. Gracias, Will, siempre con esa facilidad de palabra.
Y bueno, para ya terminar de poner las cartas sobre la mesa, le voy a dar la bienvenida, perdón, a mi compañero Juan Esteban Villamil, el hombre de los datos, siempre saca una ametralladora de datos y dispara. Bienvenido, Juanes, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Un saludo para usted, Claudio, Pato, y para Will, y claramente para cada uno de nuestros seguidores, todos los que nos sintonizan, nos ven. Lo escucho un poquito bajo, Juanes, si puede tal vez cuadrar ahí lo que haga falta. Se le escucha, pero tal vez no tan fuerte. Mientras Juanes soluciona, porque seguramente tiene datos referente a la Copa, también referente a efemérides del día de hoy y demás, quiero plantearles el tema a nuestros seguidores. A nosotros nos gusta ir siempre en orden cronológico, como amantes de la historia. Ustedes verán de fondo que tengo una camisa de como dicen en Brasil, de listras, de bastones, aquí en español, blancos y negros. No es la de la Juventus, señores despistados, es la del Santos de Brasil. La primera final de la que vamos a hablar es la de 1963. El Santos de Pelé, que ya era el vigente campeón, enfrentaba al Boca Juniors de Ratín, nada menos. El partido de vuelta se desarrolla en la Bombonera, una final de alto nivel. Posteriormente abordaremos ya con nuestro invitado la final de 1984, con uno de nuestros invitados, en la que el Rey de Copas se corona por séptima vez campeón de América. Ya en 1984 Independiente tenía 7 Copas Libertadores. Posteriormente ya nos iremos a tiempos no tan lejanos respecto a ese, porque seguimos en la década de los 80. Para mí, la final, desde el punto de vista objetivo, más apasionante de la historia, que es la de 1987, en la que Peñarol se impuso a América de Cali en 3 partidos. Después nos vamos al año 2000 con la final de Boca y Palmeiras, para cerrar con broche de oro en 2009 con la 4ª Libertadores del Pincharrata. Ahora sí, Juanes, por favor, cuénteme qué áticos nos tiene para ¿Ya me escucha mejor? Yes, sir. Bueno, perfecto. No, yo le decía, usted mencionaba sobre esa final de Libertadores del año 87, y no solamente le duele a los hinchas del América, también le duele un poco a los hinchas de Independiente, ¿o no, señor Claudio? Sí, exactamente, Juanes, porque Peñarol le ganó en las semifinales a Independiente y a River, pero a Independiente le pegó la cachetada histórica más grande en la Copa Libertadores, porque lo eliminó ganándole 3-0 en Uruguay y 4-2 en Avellaneda. Es la mayor cantidad de goles que no hicieron. Y no solamente eso, sino le quitó el invicto histórico como local. Exactamente, ese 4-2 fue, además de ser la más abultada, el invicto que terminó ahí. Un gran equipo Peñarol, grandioso. Ok, bueno, muchachos, entonces, ¿qué les parece si ya de una vez nos vamos con el plato fuerte para terminar de poner las cartas sobre la mesa? Esto es finales inolvidables para Gol de Oro Mundial.
Bueno, vemos noches de gloria. Es definitivamente distinta a la Copa Libertadores de América. Yo sé que actualmente no se le puede hacer honor a su historia porque en un momento el campeón de la Copa Libertadores se medía de tú a tú y hasta podía ver desde un poquito arriba al campeón de Europa. Sin embargo, me parece que la Copa Libertadores sigue conservando esa esencia, ese espíritu aguerrido que la hace tan diferente. Pero bueno, muchachos y seguidores, seguidoras, solo tenemos una hora, así que ya podemos entrar en materia. Nos trasladamos en el tiempo a 1963. Como les decía, Santos ya era campeón de la Copa Libertadores. Santos se clasificó 2 veces a esa Copa Libertadores porque fue campeón del campeonato brasilero y fue campeón de la Copa Libertadores del año anterior, razón por la cual también juega la Copa Libertadores Botafogo. En aquella época la Copa solo la jugaban los equipos campeones y al ser Santos el vigente campeón entra desde semifinales. Esta es una de las pocas semifinales de aquella época en la que entraba el campeón desde semifinales que es una llave, porque a Independiente muchas veces los rivales cargándole le dicen, o al mismo Estudiantes, no, es que entraban desde semifinales, pero eran triangulares, no era semifinal una llave. Entonces vemos a este Santos que tenía, bueno, resaltaban el portero Gilmar, Cito, Pepe, y pues nada menos que O'Rey Pelé, que no sé si ustedes me dirán, amigos argentinos, si les molesta este dato, pero hay que decir que las primeras 2 Copas Libertadores de la historia que se levantan en suelo argentino, las levanta el Santos de Pelé, primero en el Monumental, en el 62 contra Peñarol, y después en la Bombonera nada más y nada menos que contra Boca. Tenemos imágenes del primer partido, del partido de ida en el Estadio Maracaná. Santos hace las veces de local en Vila Belmiro, que es un estadio pequeñito, le dicen el metegol porque le caben solo 20,000 personas, pero para un partido de esta magnitud tuvieron la decisión de llevar el juego al estadio. Se ve Pelé como, me parece como impresionante ver a Pelé jugar Libertadores, ¿sabe? ¿No? Es como que una onda, ahí se empieza a crear la mística de la Libertadores. Eso uno, y también que Pelé era un adelantado en el tiempo. Pelé, Adelantado, sí. Sí, completamente adelantado Pelé. Lo que hacía, se notaba que era un muchacho que había nacido para jugar fútbol, porque era un completo adelantado en el tiempo. Pero Juanes, ¿no le parece algo impresionante? De verdad, como es que es lo que yo quiero a los seguidores, los callejones del tiempo, en los callejones de la historia, que Pelé referenciado a jugar una Libertadores, ganarla, como lo que dijo Juan Pablo, en suelo argentino, una obviamente al Peñarol, que era bicampeón, porque es que hay que recordar que Santos le da en la jeta a Peñarol y va y después le da Boca. Tuvimos la oportunidad de ver el primer gol de Coutinho y el segundo de Pepe. El segundo de Coutinho no se alcanza a ver, después se acerca Boca con 2 goles de Sanfilippo, o sea, estaba arriba Santos 3-0 al minuto 28, y bueno, Boca, que es un grande, pues también ahí hizo de tripas corazón, y usted venir desde atrás, después de un 3-0, ponerse 3-2 y después arrancar en la Bombonera, ganando el partido, o sea, Boca transitoriamente empató la llave, después de ir ganando 3-0, puso las cosas 3-3, ahí se imaginaría uno, Boca sigue de largo, pero resulta que en Santos jugaba pues este señor Edson Arantes do Nascimento, que le puso el pecho a las balas y bueno, y calmó la situación. Vemos en Buenos Aires la calidad de la imagen mucho mejor.
podemos apreciar todas las patadas que le van a Pelé. No sé si alguno de los invitados tiene alguna apreciación, tiene alguna idea de lo que fue esa final, o si en Argentina no se le da tanta importancia. No, sí, importante fue, y Boca tenía buenos jugadores, porque además de, vos nombraste en la presentación a Ratín, pero tenía a Grillo, que había vuelto del fútbol italiano, y había contratado, creo que esa temporada o la anterior, al nene Sanfilippo, que venía de ser cuatro veces goleador consecutivo del campeonato local. Ángel Clemente Rojas, también uno de los máximos ídolos en la historia de Boca, hacía parte de ese 11, ¿no? Exactamente. Y bueno, sí, el resto no me los acuerdo mucho, pero sí, que se le pegó a Pelé, se le pegó muchísimo, eso siempre se dijo. No, tocaba apaciguar, y no lo pudieron apaciguar a Pelé, indomable ese hombre, por Dios. ¿Qué ibas a decir, Patricio? Que le dieron. No, que lo ha contado el propio Pelé en innumerables de entrevistas, y creo que en algún que otro documental. Él recordaba muy bien esos partidos por lo difícil que fueron para su físico, ¿no? Claro, de hecho, algo bastante, bueno, ya por ahí lo vamos a hablar cuando recordemos por ahí alguna final de Estudiantes, pero digo, algo muy común de época que no tenía que ver con un equipo, con un trofeo, sino que era una manera también de encarar el fútbol, ¿no? Un fútbol que no era televisado, no era mediático, y donde solamente quedaba todo en la cancha, como se dice hoy. Hoy esto ha cambiado, ¿no? Hace mucho tiempo cambió, pero digo, hoy ver un partido completo de esa época nos suena casi irrisorio, casi inimaginable, ¿no? Por cómo se jugaba, por las implicancias que había, por lo flexibles, entre comillas, que eran los árbitros, y bueno, y todo lo que sabemos. Ha cambiado mucho el fútbol. Sobre lo que hablabas del físico de Pelé, o me parece que fue Claudio, discúlpenme si no tengo presente. Sí, o sea, decía Ratín que él le propuso al técnico entonces de Boca, que era Aristóbulo de Ambrosi, y le dijo, mire, si quiere yo lesiono a Pelé, que me saquen, pero aquí ya les estamos matando en su principal carta. Y de Ambrosi le dijo, no, nosotros vamos a sacar el partido adelante. Lo estaban sacando adelante, pero es que Santos tenía mucho peso individual. Y también es cierto, tú dices, Patricio, el fútbol ha cambiado. De pronto la parte táctica en esa época no estaba tan desarrollada. Entonces tú, al tener 3, 4 individualidades de gran peso, pues generabas mucho daño. Y eso fue lo que terminó pasando con ese Santos. Claro. De Ambrosi no fue el que Sanfilippo un día le enseñó la mano derecha. Sí, ese fue. Sí, por eso lo transfirieron a Nacional de Montevideo, a Sanfilippo. Sanfilippo, un tipo con una personalidad muy fuerte, ¿no? De hecho, es el máximo goleador, me corrigen si me equivoco, es el máximo goleador en la historia de San Lorenzo de Almagro, y en San Lorenzo no lo quieren. Entre otras cosas, por haberse ido a Boca, me parece. ¿Puedo decir algo, pero que no tiene que ver con la Libertadores, o me regaña? Por favor. Mire, Sanfilippo cogió al pobre Goicoechea cuando Colombia le agarró. No, dio mierda. El Sanfilippo al Goicoechea casi lo hace llorar. Pero ya, listo. Casi hace llorar. Eso fue en un programa, sé que no hay mucho tiempo, pero contextualizo. Eso fue en un programa que se emitía en Argentina. Entendamos el contexto, ¿no? Primeros años de la década del 90, había un programa político muy conocido que se llamaba Tiempo Nuevo, que conducía, un periodista que no es mucho de mi agrado, pero tenía mucho éxito, que se llamaba Bernardo Neustadt, que invitó, el programa tenía picos de rating de 40, 45 puntos, y ante la tragedia que había sido para el fútbol argentino el 0-5 con Colombia y la famosa tapa negra de la revista El Gráfico en aquel 5 de septiembre del 93, hicieron una mesa donde, Sanfilippo le dijo a Goicoechea que no tenía manos, ¿no? Será. Literalmente te comiste hablando. todos los amagues, pibe.
Usted Sí, joven, se comió los 5 goles, se los tragó Claro. todos, joven. Usted. Claro, pero lo que sucedió después, y no nos vamos de tema, si es que cayó Bilardo al programa, se apareció de la casa. Claro. Carlos Salvador Bilardo para defender a Goicoechea, al cual había dirigido en la selección argentina hacía muy poco tiempo, ¿no? En el Mundial de Italia. Un señor Goicoechea aguantarse los improperios de San Filipo, porque otro tipo con la sangre más caliente, se me ocurre un gato César, le arranca la cabeza, como dicen ustedes Lo que pasa es que no era Argentina. lo que le decía, sino quién se lo decía. Claro, también San Filipo, como decimos, mucha gente solo conoce a San Filipo por ese episodio, pero también hay que decir que San Filipo, un inmenso goleador, un grandísimo goleador, no solo en San Lorenzo, en Boca, en la Nacional de Montevideo, sino también en la selección argentina. Lo que pasa es que en esa época se jugaban muchos menos partidos. Bueno, cerramos el capítulo del Santos del 63. Le hacemos honor a uno de los más grandes equipos de todos los tiempos, que tenía a la cabeza al Rey Pelé, que, o sea, le da estatus a la Copa Libertadores el hecho de que Pelé la haya jugado, la haya ganado, porque, por ejemplo, Maradona no tuvo la oportunidad de jugarla, sale campeón con Boca en el 81 y después inmediatamente es transferido al Barcelona. Pero bueno, nos transportamos a 1984. Claudio, ¿qué te dice esta imagen? La foto del plantel completo que se ganó es con uno de los partidos más históricos en cuanto a diferencia futbolística en una final de Copa Libertadores. 24 de julio allá en Porto Alegre y el 27 en Avellaneda. 1-0 allá, 0-0 en Avellaneda. Ese 1-0 quedó muy corto y lo representan, bueno, ahí está subiendo una imagen, creo que es del Hora Cero, del diario Hora Cero de Porto Alegre, y fueron todos elogios para el equipo del Pato Pastoriza, no solo por el planteo, sino por el despliegue futbolístico, sobre todo de los segundos 45 minutos. Fue definitivamente un baile, como se dice en la jerga popular. Llega Independiente a esa Copa del 84, Claudio. En esa época Independiente jugaba una Copa Libertadores y era el principal candidato. De hecho, yo viendo recortes de periódicos, siguiendo el contexto, decían en los diarios de Porto Alegre, cuando se enteran que la final es con Independiente, dicen: Gremio enfrenta al terror de la Copa Libertadores. Independiente se clasifica a esa Copa Libertadores como campeón del torneo metropolitano 83. ¿Es así? ¿Qué recuerdas del camino que tuvo que recorrer Independiente para llegar a esa final de Copa, Claudio? Nos toca integrar el grupo 1 con los equipos paraguayos Olimpia y Sportivo Luqueño y el equipo de mi colega y amigo estudiante de La Plata. Seguro. Claro. Y se pasa, ahora voy a comentar cómo, y en las semifinales nos toca Nacional de Montevideo y la Universidad Católica de Chile para llegar a la final. O sea, semifinales de triangular, es lo que estábamos hablando de ahora. Exactamente. Y a mí me quedó grabada una frase que dijo el Bocha, lo entrevistó en la revista El Gráfico y le preguntaron por qué Independiente había llegado a la final. Y el Bocha lo resumió en unas palabras más o menos así. Dijo, porque solamente de local, y lo recalcó y lo repitió 2 o 3 veces, solamente de local hicimos 12 goles, erramos 2 penales y creamos más de 40 situaciones de gol, solamente de local. Por eso somos finalistas, dijo el Bocha. Y bueno, y de visitante ganan el partido más importante ya en Porto Alegre. Vemos las imágenes de ese gol. Gremio venía a ser campeón Gremio fue campeón en el año 83. Anterior. Sí, en el 83. El mundo también. El equipo de León, que vemos en la jugada, participa de León, me parece que hace bien. Ahí lo vemos a Barberón, que intenta, mal pase, intercepta de León, se la entrega a su compañero, pero de una intercepta Marangoni, ahora se la da al Bocha, y me encanta esa manera en la que el Bocha hace la pausa, porque sabe que atrás viene Bochini, ¿no? Esa es esa característica de Bochini, que no tenía que correr mucho, sino que pensaba. Entonces él paró, todo lo contrario a lo que hacen ahora. Él no corrió, él se detuvo, esperó a que pasara Burruchaga, y un hombre de goles sumamente importantes supo meter el único gol de esa final. Totalmente. Y lo que vos decís del Bocha, el Bocha lo que hizo en esa jugada paralizó el partido, porque lo paralizó,
pero lo que hizo fue jugar a la pelota, no al fútbol. Jugó a la pelota, porque la paró y hizo algo que no se lo esperaba ni un solo brasilero, ni uno solo se esperaba eso. Y bueno, y después en el segundo tiempo hizo cosas también bastante extraordinarias. Fue una final en la que lamentablemente en la Argentina no se televisó en directo ese partido. Yo lo tuve que escuchar por radio, no sé por qué problemas. Creo que porque no le pagaban a Independiente, el presidente quería plata y no le pagaban no sé, algo de eso hubo. Y don Pedro era un dirigente que le gustaba tener las cuentas en orden y bueno, si no me pagan no se televisa. Listo, era un poco así. Nos saluda un seguidor, un colega, Edgar Peña Torres, él es relator de la ciudad de Tunja. Dice: saludos al doctor Juanes y a todo el grupo. Finaliza el primer tiempo en Tunja. Dice: Chico 0, Fortaleza 0. Hablando para los que no saben, que nos ven de distintos países, es un partido de la segunda división de Colombia. Muchachos, Patricio, Juanes, Pablo, ¿qué impresión tienen de aquella última Copa Libertadores de Independiente de 1984, cuando vemos una imagen de los tres protagonistas de la jugada del gol? Yo quiero preguntarle algo a Claudio. ¿Gremio era el vigente campeón de la Copa? Sí, claro. Sí, A mí me encanta eso, cuando le dan en la jeta al vigente campeón, eso es una cosa. No solo era campeón del claro, mundo. y además campeón del mundo era, con los jugadores que tenía, era terrible ese equipo. Renato Portaluppi, que después lo saca campeón hace poquito. Gaucho, sí. Claro. La gastaban, pero bueno, con Independiente se encontraron con una muralla. Yo de esa final quiero agregar algo muy rapidito, 30 segundos, es como marca Claudio. Tengo tiempo, ¿no? Sí. Por favor. Primero que siempre, desde muy chico aquí, en Argentina, se ha escuchado a Víctor Hugo Morales, es el relator más importante de la historia del fútbol argentino, ustedes lo deben conocer. Siempre remarcó como relator ese partido en Brasil, que creo que aún hoy lo debe seguir pensando, salvo que haya por ahí visto algún otro partido, pero él siempre remarcaba que era el triunfo que más lo había sorprendido de un equipo argentino contra un extranjero, aquella final de ida de Independiente ganándole al Gremio en Porto Alegre. Y lo que quería decir también, que el Gremio era el campeón vigente de una Copa Libertadores que había ganado en el año 83, compartiendo en un recordado triangular de semifinal con América de Cali y con Estudiantes, con el equipo al cual represento en esta entrevista, y que si la historia hubiera sido un poco justa y el árbitro que dirige a Estudiantes esa noche con Gremio no hubiera dirigido como dirigió, quizás Estudiantes hubiera sido el campeón de aquella edición de la Copa Libertadores, y todo lo que estamos hablando ahora de la final del 84 sería prácticamente una ucronía, algo que no hubiera existido, porque en aquel partido del 83, Estudiantes con 4 jugadores menos termina igualando de local 3-3 con Gremio, y diezmado termina yendo a jugar a Cali contra América. Necesitaba ganar ese partido para ser finalista y jugar la final con Peñarol, creo que fue, ¿no? Sí, claro, una de las finales, si no la final más violenta en la historia de la Copa Libertadores. Ahí estamos hablando de la época de oro de la Copa Libertadores. Seguro, bueno, pero por un gol Estudiantes no juega esa final, que termina jugando Gremio, y después Gremio revalida, bueno, siendo vicecampeón contra Independiente, ¿no? En el 84. También reconocerle a Gremio, Chapo, que fue y representó al fútbol suramericano de la mejor manera en Japón, le ganó al Hamburgo, así que desde mi humilde punto de vista, bueno, estuvo bien que Gremio se quedara con esa copa. No sé, alguna otra impresión, decir que el partido de vuelta queda 0-0 en la doble visera. ¿Qué te produce, Claudio? O sea, me imagino, tú lo piensas, la alegría en ese momento, pero la nostalgia, porque pienso que en ese momento a ningún hincha Independiente se le iba a cruzar: hey, ganamos esta copa y después van a pasar 38 años y todavía no hemos vuelto a jugar ni siquiera una final. Sí, es un poco... No tiene una descripción exacta, porque vos fijate que esa era la copa número 25 de Independiente, se adjudicaba de 25 la séptima. Vos fijate la cantidad de ediciones que pasaron, y el rojo, bueno, no siendo la del 87 que vamos a tocar ahora,
no llegó nunca lejos. Y bueno, la del 2018 estuvimos ahí peleando con River, sin por ahí el penal de Pinola. Claro, por ahí no se hubiera dado el 9 de diciembre de Madrid, no se hubiera dado si hubiera pasado Independiente, pero bueno, qué sé yo. Son cosas que pasan. Es doloroso para una persona que yo tengo 54 años. Vos imagínate que cuando yo nací ya teníamos 2 Libertadores y de chiquito, que es cuando más te haces hincha, era una atrás de la otra. Independiente ganaba copas, pero las acumulaba, no las ganaba. Era como ir al almacén y comprarla y se la llevaba. Claro. Y bueno, la del 84 fue genial justamente porque, a ver, la intervención que tuvo Pato recién fue genial porque Víctor Hugo, yo no sé hoy en día, pero lo dijo muchísimas veces, todo eso de Independiente. Y además, en esa época ya era común prender cualquier radio, transmitir a Víctor Hugo, José María Muñoz, Juan Carlos Morales, el que fuere, decían, entra a la cancha el campeón de América, el Club Atlético Independiente. O sea, ya era el campeón de América, por más que todavía no se había definido el torneo. También me gustaría decir, esa cuestión del penal de Pinola, para mí desde el punto de vista neutral, pero conociendo la realidad de Independiente, me parece que lo condenó porque Independiente venía a ganar la Copa Suramericana 2017 y hace una gran inversión porque el objetivo era ganar la 8ª Copa Libertadores. Al Independiente quedarse fuera de esa Copa Libertadores es como una apuesta que se pierde. Cuando usted le juega todo al negro, todo al rojo, si le sale, tiene mucho más de dónde agarrar, pero si pierdes, te jodiste. Y eso decanta en la realidad que está viviendo Independiente actualmente, que es muy lejana a lo que marca su historia, ¿no? Sí, totalmente. No muy lejana, es directamente, creo que son los peores momentos de la historia de Independiente, más allá del descenso, porque esto es caótico, catastrófico, los jugadores no quieren estar, se van, o sea, es cualquiera, lamentablemente. Para cerrarlo de Independiente, si mis compañeros tienen algo que decir, por favor, no me quiero sentar en la palabra, pero yo he escuchado que se ha perdido entre la hinchada en las nuevas generaciones esa identidad del hincha de Independiente, porque antes de Independiente se hablaba del paladar negro, de esa manera de jugar, de esa costumbre de ganar títulos, pero ha pasado tanto tiempo que las nuevas generaciones, la gente de mi edad y la gente menor aún, no sabe qué es eso. Entonces, lo campeón de la Nissan Sudamericana. Y eso también dista mucho de la identidad de lo que ha sido el hincha de Independiente a lo largo de la historia, ¿no? Sí, pero si me permitís un segundito, eso del paladar negro, mira, bueno, ustedes saben que estoy escribiendo un libro sobre la Copa Libertadores e Independiente, y hay un capítulo que le dedico al paladar negro. El paladar negro es una discusión filosófica entre periodistas de la época, porque Independiente, si yo te le pregunto a ustedes qué les parece que significa paladar negro, seguramente los 4 o 3 de los 4 me van a decir jugar lindo a la pelota, hacer un fútbol de alto vuelo. Y eso no era Independiente, porque en las 4 consecutivas que ganó en la década del 70, Independiente se basaba en una defensa férrea que para entrarle tenía que ir con un tanque de guerra. Y después, bueno, claro, sí, cuando aparece Bochini, Bertoni, ya en el 73, 74, ahí empieza un poquito más de vuelo. Pero no era un juego extraordinario. Independiente hacía la suya y ganaba. Fútbol de alto vuelo es el 84. Eso es fútbol de alto vuelo y de alta calidad y con jugadores que eran prácticamente una selección. Ok, sí, de hecho Independiente tiene representantes en la selección del 86 que sale campeón y además hay otro último dato que decir, que este Independiente que gana la Copa Libertadores, después en Japón juega la Intercontinental contra el Liverpool en el primer enfrentamiento de un equipo argentino, el primer enfrentamiento oficial de un equipo argentino con un equipo inglés tras lo que sucedió en Malvinas. Eso también marca, por eso no sé cuándo surge el mote de orgullo nacional, pero ya nos estamos excediendo con Independiente. Así que me gustaría pasar ya a 3 años después que se da la para mí final de Copa Libertadores más apasionante de todos los tiempos. Juanes, igual ustedes tendrán su opinión, nuestros seguidores tendrán su opinión. Les preguntamos para usted cuál es la final de Copa Libertadores que más recuerdan. Pero Juanes, cuéntenos sobre aquella final de 1987. No, esta final de 1987 tiene mucho que contar, pero les voy a hacer como a contar, a dar el contexto como para que la gente entienda quién era este América de Cali, porque muchas personas no entienden, tal vez se quedaron con el América que perdió 4 finales de Copa Libertadores y ya.
pero primero de que todo hay que hablar de quién era este América, fundado en el año 1927, y para el año 87 había ganado 6 títulos locales, de los 15 que ha logrado hasta el momento, 79, 82, 83, 84, 85 y 86. Es decir, llegaba a esta final de Libertadores siendo pentacampeón, y hasta la fecha es el único en Colombia que tiene esta chapa de pentacampeón. En 1970 fue su primera presentación en el torneo continental. No le fue bien, y de ahí en adelante tuvo que esperar 10 años para volver a la Copa Libertadores. En 1980 juega la semifinal. Bueno, y de ahí en adelante era algo muy normal para el América de Cali jugar una semifinal, llegar a esta instancia. El reto se convirtió en jugar su primera final continental, y eso llegó hasta el año 1985, donde la pierde frente a Argentinos. En el 86 la pierde frente a River, y llega la tercera oportunidad, que era jugar esta final de Libertadores frente a Peñarol, el Peñarol del maestro Tavares, y este América de Cali dirigido por el médico Gabriel Ochoa. Para esta edición, tanto Peñarol como el América ganaron sus grupos y se enfrentaron en su primer partido en el Pascual Guerrero el 21 de octubre del año 87. El América era favorito, no había que decir, para los jugadores de Peñarol. América era total favorito. América tenía nombres como el Bocha Santín, Ricardo Gareca, Juan Manuel Bataglia, Julio César Falcioni, mientras que Peñarol, a Peñarol se le conocía como un equipo joven, un equipo trabajador, como lo decíamos, dirigido por el maestro Oscar Washington Tavares. El primer gol del cuadro escarlata, hay que decirlo, que llegó al minuto 8, cuando le cometen una falta a Roberto Cabañas, y el que cobra el tiro libre es Bataglia. Bataglia, impecable, un jugador que le daba un juego diferente a este equipo, y el segundo disparo fuera del área de Roberto Cabañas. Estos dos jugadores eran espectaculares. Hay que decir que... Juanes. No, por favor, sigue. No, lo que yo decía es que estos jugadores, el América en este tiempo, tenía prácticamente el plantel mejor pago de Sudamérica en este entonces. Era una selección sí. Prácticamente, los mejores jugadores de Colombia los tenía, y reforzaba, bien lo dice usted, Falcioni, Cabañas, el Tigre Gareca, que me parece que venía de Boca cuando llegó al América, y al América le da un repaso. En el partido de ida gana 2-0, la vuelta la gana Peñarol 2-1, pero en aquella época la diferencia de gol no hacía diferencia, y por eso se juega un tercer partido. Escuchamos las impresiones del joven maestro Tavares en aquel entonces, tras el primer partido en Cali. Nosotros nos jugamos bien allá, nos ganaron bien en Cali, pero en los últimos minutos del partido hubo atisbos de lo que era el equipo nuestro, y yo eso se los hice ver en el primer entrenamiento al día siguiente del partido, todavía estando en Cali, en una de las canchas de tenis del hotel donde estábamos, que era una terraza, era un piso, se caía la pelota y ya había que jugar con otra porque iba a haber varios pisos más abajo. Me acuerdo del lugar y ahí les dije, hemos perdido pero tenemos otro final, y no hemos jugado bien, no estuvimos a la altura, pero nosotros no somos ese equipo que jugó el primer tiempo y parte del segundo, somos el que terminó jugando. Yo me acuerdo que me la rimo a Cabaña, que después estuvo en Boca, y era una cosa impresionante, era una cosa que no sabés, era un bicho más grande. Yo me la rimo para intimarlo, te podés imaginar. Yo tenía 20 años, tipo tenía 2 finales de América, ya traía de coco. Cuando me lo voy a arrimar para intimarlo, me encaja una piña, pero me pegó una piña tan bien dada en la boca acá, me partió todo el labio, lo quise seguir todo el partido, no lo podía agarrar, era una cosa, el tipo tenía una calidad, pero por lo menos también lo saqué un poco de partido. Y a mí por supuesto me prendió mucho más. La hinchada de América, había muchos colombianos en Santiago, con esto que te digo del reloj, mirando el reloj empezó a contar los segundos para atrás, y cuando faltaban 10 segundos para los que termine el tiempo, empezó a contar los segundos y dijeron 10, 9, 8, están las grabaciones, cuando llegan a 0 hago el gol. Bueno, ahí nos íbamos un poco adelante con el relato de Diego Aguirre. Will, por favor. No, a mí lo del América me parece impresentable. Me parece un bochorno, me parece un papelón. Y me parece que al América, si a mí me preguntaran cuál es el manual del fútbol colombiano, me refiero a ese América.
porque pierde con Argentinos, bueno, bien, novatos, me parece como que es importante, bueno, perdió contra Argentinos, maravilloso, gracias América. Pierde contra River, y bueno, pero contra Peñarol, al América se le olvida lo que era el Mirasol. Es que a América se le olvidó que Peñarol le pone el apodo de gallinas a River. Se le olvidó que cuando River le iba metiendo la mano a Peñarol 2-0, Amadeo Carrizo hace una parada de pecho, cancherísimo, canchereando, y eso explota Peñarol. Eso hace que Peñarol explote y se vuelva loco, y por eso es que acaba River, le empata y después en el suplementario le mete los otros dos. Eso, todo eso. Todo eso. Me parece fantástico el anécdota del 10, 9, 8. Eso es Colombia, flor de piel. El folclorismo total. Flor colombiano, que el árbitro pita hasta que el partido se acabe. Y lo de América es un papelón. Claudio. Sí, pero también hay que reconocer, William, que ese Peñarol, si bien por ahí eran bastante jóvenes la mayoría, fueron todos muy, muy grosos jugadores, porque Rotti, Trasante, Perdomo, uno de los da Silva, Jorge Cabrera, Diego Aguirre, o sea, fueron jugadores que... D'Artagnan Pereira, el portero. Claro, sí, Claro, Pantalón, sí, lo compramos nosotros después. Claro. Goncalves. Saralegui también estaba, ¿no? Mario Saralegui también, creo. Sí, que después juegan Estudiantes. Sí. Yo no veo al América por allá en el 63, un final en Cali, llegó Pelé en Cali América. No. Lo del 1987 es una cosa hermosa, bellísima. Es una onda de que tenían que respetar un poquito más al equipo que tenían enfrente. Bueno, pero yo creo que nos adelantamos al tercer partido. Vámonos al segundo partido, a la vuelta. Ah, bueno. Ok, bueno, sí, también decir que es que América arranca ganando el partido de vuelta también, claro. Un cabezazo enorme de Cabañas. Sí, pero... O sea, llegó a tener el global 3-0, pero reiteramos, el global no hacía diferencia. No, porque era partido ganado o partido perdido. Ahí no interesaba en la cantidad de goles. Es que eso es triste también. Solo había ventaja en el tercer partido, que eso ocurría desde siempre, con el empate para el América en este caso, por haber convertido más goles. Cabañas. Minuto 19, gol de Roberto Cabañas, un cabezazo. Dejó silenciado el centenario y pues cualquiera podría decir que el América ya sería campeón. Me encanta el relato que hacía el jugador de Peñarol ahora del puño, de la piña que le pegó Cabañas, porque eso era la Copa Libertadores. Era un torneo para guapos, era un torneo para... Eso era. No sé si suena anacrónico lo que voy a decir, pero era un campeonato para hombres. Esa esencia, por ejemplo, eso sí ya se perdió, porque ahora con el VAR, hacer eso es una irresponsabilidad y es dejar a tu equipo con 10, ¿no? En aquel momento era espíritu aguerrido, saber jugar la copa. ¿Cómo han cambiado las cosas? El empate de Diego Aguirre, el de cabeza, y ahí es cuando Peñarol se va encima del América porque Peñarol tenía que ganar, sí, ganar. Si no ganaba, el campeón era América. Se acordó del 66. Oiga, otra cosa, cuando Pato trajo lo de Víctor Hugo, aquí está Carlos Muñoz, el relator de uruguayo, que es una cosa de locos. Esto como lo cantó fue una barbaridad. Porque somos charrúas, porque somos uruguayos, por un país que no hay que... Y vea. La narración colombiana... Y lo atrayeron. La narración colombiana del gol de Aguirre en el tercer partido, lo que dice es, no lo voy a cantar, no lo voy a cantar, no lo voy a cantar. Sí. ¿Pato? No, perdón, Juanes. El arquero de Independiente era Falcioni. Perdón, el arquero del América de Cali. Los Diablos también. Ahora que Independiente juega todo de rojo de nuevo. El arquero de Independiente, el América era Falcioni. Pero aparte, esa final creo que es la última que se juega en un tercer partido con ese reglamento. Correcto. Porque lo del América es doblemente más trágico en términos futbolísticos, porque pierde también sobre la hora el partido revancha. O sea, los dos partidos los pierde, el segundo y el tercer partido los pierde sobre la hora. Claro. Y el tercero, eso era una reglamentación que ya venía de la década del 60, que en su momento benefició a Estudiantes. Si el partido terminaba en los 90 minutos empatados, había que jugar 30 más, pero como no existía el reglamento de la definición por penales, aquí en el continente sudamericano, o en América, para la Copa Libertadores,
si terminaba igualado, por eso el América hubiera sido campeón, ¿no? Claramente, salvo el gol de Aguirre. Hay que decir que para ese tercer partido, solamente 16.000 espectadores en el Estadio Nacional de Santiago. Y el doctor Gabriel Ochoa mira a Falcioni y le dice, ya aguantemos porque ya somos campeones. En Colombia se va la luz. Se va la luz. Cuando regresa en Cali se va la luz. Sí, esa es una buena anécdota. Se va la luz. Cuando vuelve la luz, Peñarol era el campeón. Incluso... No, eso es una cargada histórica de los hinchas del Cali al América, porque si bien aquí en Colombia, tenemos que decirlo, aquí se hacía fuerza por el equipo colombiano, pues los hinchas del Cali no compraban tanto esa idea. Y al ver que se va la luz faltando como 5 minutos y ver a los hinchas del América celebrando en la calle, los del Cali, bueno, pues qué vaina. Pero resulta que después vuelve la luz y no está levantando la Copa Peñarol. Y pues los hinchas del Deportivo Cali atesoran ese recuerdo como un título propio. Yo también creo que para cerrar este capítulo era mejor que no hubiera venido unas declaraciones de Jairo Ampudia, lateral derecho del América en esta final. Hay unas declaraciones y él dice por qué razón fue que el América perdió la final del 87. Porque nosotros le pedíamos eso, sinceridad. Y reconocieron, sí, el Pony Maturana también, que ese día nosotros nos dimos cuenta con Enrique Simón Esterilla, porque él estaba en la habitación con nosotros. El Pony Maturana, estábamos los tres. Entonces el Pony nos entera a nosotros, a Esterilla y a mí. Me dice, ve, a mí me llamó un directivo. No está mal decir el nombre ahora, porque pues eso ya ha pasado. Y ahí me llamó un directivo y me ofrecieron una plata. Oportunidades de gol, tuvimos que hacerle mal contadas 7 a Peñarol. Entre Gareca, entre Batalla, entre Cabañas, entre Willington. Hubo oportunidades, no se concretaron. ¿Por qué? Porque se había metido en la cabeza de que el que hiciera el gol ganaba un poquito más que los otros. Pero desafortunadamente para todo el grupo, todos los defensas nos dimos cuenta, hicimos reunión después del partido. Entonces eso nos dolió mucho. En esa reunión nosotros, aunque estuvimos tomándonos unas copas allí, pero sí, porque pues, eso, tú sabes que cuando tú tomas trago, el cuerpo se relaja y la mente se abre. Entonces ahí pudimos desahogarnos todos. O sea, ahí ya confesó todo el mundo, no, que a mí me ofrecieron tanto, no, que a mí me ofrecieron una cosa, que a mí me ofrecieron otra, que a mí... Entonces ya, y todos eran delanteros. Aunque nosotros sabíamos antes del partido. Bueno, también ya para cerrar este capítulo, más allá de lo del América, que sí, o sea, para los hinchas del América que vivieron ese momento, hay que reconocer la grandeza del Club Atlético Peñarol, que es otro club con mística, pero se da otra casualidad, que desde aquella final de la Copa Libertadores, pues no volvió a sonar mayormente Peñarol hasta el 2011, que llega a la final con el Santos de Neymar, pero también ha perdido la cuestión yo me parece más estructural y tiene que ver con otro tema que hemos hablado acá, de cómo los jugadores en Sudamérica, los grandes jugadores que antes disfrutábamos, como veíamos a Pelé jugando en la Copa Libertadores, como veíamos a tantos otros, ahora cumple 17 años y, por ejemplo, Valverde salió de Peñarol, pero se fue como a los 18 años. Entonces en Uruguay ya es un problema que se ve más manifiesto por ser un país tan pequeño y con tan pocos habitantes, pero de todas maneras Peñarol es uno de los grandes gigantes del continente, así que chapó para el man. ¿Ya ibas a decir, Claudio? Sí, un bocadito de la del 2011 que llegó a la final contra el Santos. Ese Peñarol, en la zona del grupo le tocó Independiente. Independiente le ganó los 2 partidos por 1-0. Los 2 partidos. Inclusive el último partido en Montevideo terminó atajando Facundo Parra, porque no sé si había quedado sin cambio, claro, el delantero. Era un Peñarol flojito. ¿Cómo llegó a la final? Ojo, muy limitado. Llegó a punta de huevos, como dicen, a punta de mística. Sí, pero bueno, elimina a un Vélez que era muy fuerte. El penal de Silva. Si Silva hubiera metido ese penal, todavía a la final Vélez. Claro, aparte con tribunas repartidas, con mucho público de Peñarol en Buenos Aires y bueno.
lo que conocemos. Gran parte, ese es uno de los partidos icónicos de la historia de la Copa. También, sí, ese creo que generacionalmente el de Peñarol Vélez del 2011 es uno de los más recordados, pero también porque los caprichos del fútbol quisieron que coincidieran esos cruces de día miércoles con la promoción para no descender que estaba jugando River en Argentina. Claro, con, la final Belgrano de Córdoba, la Libertadores de vuelta en Morumbí, que ya sale campeón. Estaba jugando el partido de ida de River de la promoción, una cosa increíble. Que gana Belgrano 2-0. Increíble. Parece mentira que a la misma hora estuviera jugando Vélez por acceder a una final de Copa Libertadores y River jugando en una provincia argentina para no irse al descenso, ¿no? Bueno, algo que en Colombia el América lo sufrió de manera parecida en los últimos años, poco, sí. Una historia bastante similar. Bueno, ahora sí nos vamos a la época ya de que estaba empezando a aparecer el internet, ya con fuerza, ya en el nuevo siglo. Hablamos de un equipo que también es jerarquía y mucha mística también, y uno de los últimos grandes equipos suramericanos que plantó cara en la Copa Intercontinental. Will, a pesar de ser colombiano, a él el corazón se lo mueve el Club Atlético Boca Juniors. Vemos, Will, Ibarra, Bermúdez, Córdoba, Riquelme, Arruabarrena. Se me escapa el que está a la derecha. Walter Samuel. Después viene Walter Caña, Samuel. El Mecho. Guillermo Arroz Esqueloto, Bataglia, recientemente entrenador de Boca. Palermo y Basualdo. Martín Palermo, y me parece que el de abajo es Traverso. Basualdo. No, Traverso. Traverso de arriba, ok. José Basualdo, un volante por derecha que fue un crack para los que lo pudieron ver. Un crack total. Argentina. Campeón con Vélez de la Copa Libertadores, ¿no? También. Con el Vélez de Bianchi. Yo traigo esta posición aquí a Gol de Oro. Es por, como siempre, los antecedentes, ¿no? Yo siempre digo el tema de los antecedentes y rápidamente Boca llega con uno de sus invictos, con el invicto más importante en toda su historia, el invicto del 98 y 99. Llega bicampeón y obviamente ya el hambre de gloria pues ya se ve reflejada en el nuevo milenio, ¿no? Me acuerda tanto este apodo de un seguidor nuestro, el Periquito Verde. ¿Usted sí sabe quién es el Periquito Verde? No. El Palmeiras, así le dicen al Palmeiras, el Periquito Verde. Me acuerda del DJ Johnson, el Periquito Verde. Y llega al Ceneice y lo afina al Palmeiras. ¿Sabía que le dicen el Periquito Verde al Palmeiras? El camino de Boca, Will. Claro que le digo el camino de Boca. Cuartos de final, vence a River. Y después, posteriormente, en la semifinal vence al América de México también en una llave épica porque gana Boca 3-0 en la Bombonera. Y pues pensaban, escuchemos a Bianchi, ¿qué decía después de ganar 3-0 en la Bombonera al América de México? Interesante, que yo pienso que antes del partido, si nos hubieran dicho que íbamos a ir con una diferencia de 3 goles, hubiéramos firmado enseguida. No, nosotros no podemos pensar de que tenemos que ir a jugar allá para defender. Nosotros tenemos que ir allá para jugar de igual a igual. Sí, pero es que eso fue lo que predicó Boca en toda la Libertadores. Boca siempre jugó con una jerarquía y con una mística, porque pues tenía esa sed de gloria y empieza a hacer un camino bien importante. Mire, el grupo le tocó con Peñarol, con Blooming y con la Universidad Católica. Boca pasa con 14 puntos. Los cuartos de final fue contra el Nacional de Ecuador, el siguiente fue contra River Plate, que fue una película totalmente, es ese momento bisagra. Un punto de inflexión. Exactamente, es un momento en que Boca se empodera de una manera soberbia de todo lo que se rige, pues ustedes saben, en un Boca River, los testimonios del Toro Gallego, que se generó mucha, como siempre, se genera mucha cosa. Un Palermo que venía lesionado y hace una Boca en la Bombonera, hace un partido de antología y le clava 3-0 a River, ¿no? Después de perder 2-1 en el Monumental, recuerdo un gol de Riquelme de tiro libre, increíble, hace el descuento de Boca. Pero bueno, sucede esa semifinal con América que terminan con la garganta hinchada los hinchas de Boca porque iban perdiendo 3-0 y después el gol agónico de Walter Samuel.
Pero Ajá. ya entramos de lo que venimos a hablar, Will, la final contra Palmeiras, partido de ida en la Bombonera. Por favor, son 2 goles. Mira, ahí vamos a explicar. Boca empieza ganando siempre el partido. Con el primer gol del Vasco Arruabarrena. Arruabarrena hizo más goles en esta Libertadores que en toda su carrera, que en toda su historia. Pues aquí mete 2 goles. Palmeiras le empata. Eso es un golazo. Con el minuto 63, Boca se va arriba 2-1 y al minuto le empata Palmeiras. Entonces Boca, como lo dijo arriba Pato, va diezmado, no va muy, va preocupado a Brasil, pero sabe que ya ganaba, que ya ganó en Brasil, que se acordó su bicampeonato del 77 y del 78. Se va a esa época de gloria de nuevo y por penales termina siendo campeón. El tema de los penales, rápidamente para terminar, el que se va por penales todo el tiempo es Palmeiras. Palmeiras tiene penales con Peñarol, tiene penales con Corinthians. Al que le gana sin penales es al Atlas. No, y le sumo algo, Will. Palmeiras venía a ser campeón en el año anterior contra el Cali por penales. Gracias. El único momento que Boca se fue a penales fue en la final. Entonces ya ahí le dijo, no más Palmeiras, porque es que pasaste octavos, pasaste semifinal a punta de penales, ya la final no más, papá. Se le acaba la pendejada y ahí Boca se corona con su tercera Copa Libertadores. Y a la postre sale campeón intercontinental contra el Real Madrid. Hace tripleta y sale campeón de Liga. ¿Qué sensación tienen ustedes, muchachos, en Argentina? Pues ninguno de ustedes es de Boca, pero Boca es una cosa abrumadora. Es como, guardando las proporciones en España, es como decir el Real Madrid, todos hablan de Boca. Y Boca pasa de durar 22 años sin ganar la Copa a empezar una época que ya venía del torneo local, de aquel invicto de 40 partidos, pero empieza ya la época ganadora a nivel internacional. Viéndolo ustedes en el retrovisor, que ya Boca va bastantes años sin ganar la Libertadores, ¿cómo vivieron ustedes aquella época gloriosa de Boca? Sí, Claudio, si me permite, porque creo que puedo hilar ideas que tienen que ver con Colombia, con el América y con el principio del programa que hablaban de mística. Que bueno, es muy difícil, bueno, por ahí con Independiente, en parte con Estudiantes, creo que con Boca, que de alguna manera también se transformó en el rey de copas moderno. Alguien amagó también hablar del River de Gallardo, pero que también es cierto, con otro tipo de torneos, porque justo coincide con la época que se juega la Recopa Sudamericana, a un solo partido o a partido y revancha. Pero si hay algo que, para definir dentro de lo intangible, que es un término como la mística, ¿qué es la mística? Es el partido, la semifinal revancha en el DF, en el Estadio Azteca. Boca estaba eliminado y por ahí el ciclo de Bianchi no era el ciclo de Bianchi. No había Libertadores, no había hazaña contra los Galácticos del Real Madrid, porque literalmente Boca estaba eliminado esa serie. Había ganado 4-1 el partido de ida y perdía 3-0. Pero antes del gol de descuento de Samuel, que es prácticamente una casualidad, un centro tirado con vado muy bien ejecutado, no sé quién lo debe haber pateado, seguramente Guillermo. Samuel cabecea casi de espaldas, pero uniendo con esto, quizás si en ese lugar de Boca hubiera estado el América de Cali, con todo respeto, seguramente el América es el América de México, Pato. El América de México. No, seguro. De hecho, el América de México elimina al América de Cali en esa Copa. Claro, quiero decir, respecto de lo que es la mística, de que por ahí hay equipos que están determinados con un trofeo, como Estudiantes en menor medida, por ahí Independiente históricamente, Boca, bueno, Estudiantes en menor medida, pero sí por ahí a la par de clubes como Peñarol o Nacional, pero quiero decir, equipos que están determinados para un torneo, ¿no? Y si uno ve esa semifinal de América con Boca, uno diría, en la jerga,
si el partido se juega 9 veces más, el partido lo gana y clasifica América, y sin embargo clasificó Boca. Y después vino todo lo que conocemos, la final con Palmeiras, los penales, el campeonato argentino, la final con Real Madrid, el bicampeonato de América. Digo, ¿cómo un partido te puede determinar la historia de un técnico, de un club adentro del técnico? Porque ese partido de Boca con América, literalmente Boca fue bailado. Y lo recordaban jugadores, el propio Bianchi, de que era uno de los partidos donde más diferencia a favor del rival hubo. El América lo borró de la cancha. De hecho, estando creo que el partido 3-0, América tiene la chance de convertir el cuarto y no lo convierte. Pero también pasa lo que tú dices en sentido inverso con los mexicanos en la Copa Libertadores. Siempre les pasa algo. Así como a Boca o Independiente en sus momentos, todo les salía, a los mexicanos siempre les sucede algo y no terminan redondeando, ¿no? Pero les sale porque se fueron a Alemania y le dieron a un equipo europeo, le clavaron la mano 3-2 porque llegó un chiquito de 18 años y le clavó la mano a la Juventus. Sí, es por eso. Pues eso es lo que pasa acá, que es que quieren saltar a hacer cosas, unas hazañas que, bueno, de pronto el América de Cali podrá ser campeón para en el 2050. Ah, bueno, porque es que en 1984... No lo digas, Will, no lo digas porque ahí se cumple y qué. Ay, Claudio. Bueno. Sí, con respecto a la mística, hay que hacer una diferenciación importante a qué le llamamos mística, ¿no? Porque el escudo, como dice Will, el escudo es importantísimo. Porque ustedes fíjense un detalle que no es menor. Independiente gana 7 Libertadores con 5 directores técnicos diferentes y aquellas 4 consecutivas con 3 técnicos diferentes. En cambio, Boca gana, y Vélez Sarsfield, todos a través de un solo técnico. O sea, ¿a dónde metemos la mística? ¿En los jugadores? ¿En el equipo? Para mí el escudo es lo que sirve. 3 técnicos, Boca. Toto Lorenzo, Bianchi. A mí también. Y Russo. Está bien, sí, perfecto. La última de Russo, no, pero yo me refería a que vos fíjate que Bianchi agarra 8 o 7 años donde mete a Vélez, campeón de Libertadores y del mundo, y a Boca le mete 3 Libertadores, son los 2 Libertadores del Intercontinental. Es que si hablamos de Bianchi amerita un programa propio. Sí, yo pienso que el escudo, porque es que es de lo de las hazañas, es como un estudiante que se fue y le dio en la jeta al Manchester United. Claro. Ahí está. Pero Independientemente. Ahí digo, yo coincido con Claudio, perdón, Wallace. Sí, es el escudo, pero para mí, por eso hablaba de que yo lo viví ahora yendo a la cancha a ver esta campaña de Estudiantes de La Plata en la Copa Libertadores. Puede tener que ver con el escudo y con el momento de un cuadro, de un equipo. Pero para mí hay una sinonimia, hay una simbiosis de determinados clubes con determinados torneos. Estudiantes quedó eliminado en esta edición de la Copa Libertadores contra Paranaense, una eliminación muy discutida, más allá de que faltaban pocos minutos para ir a los penales. Creo que si no hubiera habido esa simbiosis de Estudiantes como club con la Copa Libertadores, no lograba estar en partido hasta el minuto 50 de la revancha, contra un equipo que en un par de horas va a jugar la final de América, que es el Paranaense. Entonces, hay un plus que creo, un poco tiene que ver con esto de la mística que se transmite de la cancha a la tribuna y de la tribuna a la cancha y a los jugadores. Y tiene que ver con una simbiosis de determinados equipos con determinados torneos. Por supuesto, Peñarol, Independiente, huelgan palabras, River en el último tiempo, Boca. Olimpia. Son marcados, todo lo contrario con el respeto que me merece el América de Cali, de lo que puede ser el América de Cali, que es el equipo que está marcado como que históricamente es el subcampeón de la Copa Libertadores. Exacto. Bueno, ahora, yo creería que es nuestro invitado de la noche. Nos vamos a 2009. Hablemos primero cómo llega Estudiantes, Patricio, a aquella Copa Libertadores 2009. Recuerdo que ya Verón, que es el abanderado. No nos escucha, Juanpa. Perdón. Sí. ¿No me escuchas? ¿No me escucho? Bueno. Yo los escucho bárbaro. Yo lo que decía era que
que referente a lo que estaba diciendo Patricio, y es que la mística tiene que estar acompañada del juego. No tiene sentido si el escudo está, la historia está, si en el juego eso no se ve reflejado, porque el ejemplo más claro es la final de la Copa Sudamericana, Sao Paulo contra Independiente del Valle. Un Sao Paulo con tanta historia se fue en pérdidas con un Independiente del Valle. Un proyecto. Lógicamente, tenés que tener un buen plantel en ese momento y una conjunción de acá en Argentina, Claudio lo sabe, se habla mucho de las tres patas, dirigentes, cuerpo técnico, jugadores. Eso está, digamos, me parece hasta una redundancia aclararlo. Claro, Boca, Independiente, con toda la historia y la mística que tiene en este torneo, ha tenido participaciones que manchan su historia en el principio. Bueno, Total. Peñarol mismo. Peñarol tiene el récord negativo más importante de su historia en Copa Libertadores en esta última década. No pudiendo ni siquiera superar un grupo eliminatorio. Es un poco así. Habíamos quedado de cómo había llegado Estudiantes, perdón, por ahí. Sí, claro. Te decía que Estudiantes ya venía de un proceso importante. Me parece que es muy importante la llegada de Juan Sebastián Verón, que vuelve de Europa todavía vigente, por eso es un ídolo tan importante. Por eso le valor también a Riquelme en su momento haber vuelto. Esos ídolos que vuelven, pero no a retirarse cuando ya no tienen nada, sino que vuelven todavía a darle buenos años a su club. Juan Sebastián Verón, para los despistados, que es hijo de Juan Ramón Verón, ídolo de Estudiantes en la época ganadora de los 60, principios de los 70, sale campeón de Estudiantes de Argentina en el 2006 y empieza a respirarse otra vez como esa sensación ganadora dentro del club. ¿Cómo lo viviste tú por dentro, Patricio? Sí, claro. Sí, fue una generación, años en el club. Yo creo que Estudiantes ganó menos títulos de lo que... justo en Estudiantes hablar de merecimientos es casi mala palabra, porque los pingos se ven en la cancha y siempre el que gana es el mejor. Eso es indiscutible. Pongas 5 delanteros o 5 defensores, el que gana siempre es el mejor. Por algo gana. Me parece que fueron años que Estudiantes pudo haber logrado más títulos, por fuera de que a nivel nacional, pero sobre todo a nivel internacional, coincidió con grandes equipos, ¿no? De hecho, le toca jugar previo a la Copa Libertadores, y ahí un poco uno a tu pregunta, la final de la Copa Sudamericana del 2008, y justo le toca al Inter de Brasil, que estaba prácticamente en su apogeo, había sido campeón del mundo contra el Barcelona de Ronaldinho hacía 1 año y medio. Pero bueno, esas son las coincidencias de la historia que te ponen adelante por ahí una final contra el Inter y por ahí Independiente en el año, Claudio se va a acordar, 2010 gana una final de Sudamericana contra el Goiás. Sí. Pero bueno, ¿no? Digo, es así. Para ser campeón hay que jugar con todos, pero mejor tratar de jugar con los más débiles. Bueno. Juega con Cruzeiro en la primera fase, casualmente, comparte grupo con Cruzeiro en el 2009, ¿verdad? Sí, seguro, en el año 2009, claro, juega que ahí hay un proceso, trato de resumirlo, porque Estudiantes viene de ser subcampeón de la Copa Sudamericana en una serie, que para el club también es histórica, porque pierde el partido de ida con Inter en La Plata, pero le gana la revancha al Inter. Al Inter de Alessandro, se me fue el nombre ahora del número 5. Después gana otra vez la Copa Libertadores en 2010. Claro, seguro. Le gana la revancha al Inter, pero como le gana 1-0, van a una larga y ahí termina empatando el partido y se queda sin nada. Ese proceso comienza en el año 2009, clasificando casi por la ventana, por el repechaje contra Sporting Cristal. Primero en esos primeros partidos, todavía con el cuerpo técnico que venía del año 2008, que era Leonardo Astrada, un técnico que, tuvo mucho éxito a nivel nacional dirigiendo a River, y fue un jugador histórico, ¿no? de River. Luego cambia, y ahí es donde se produce el clic, cuando Estudiantes, durante esa primera fase, por los malos resultados también que había tenido en el comienzo del torneo argentino, en ese momento el torneo clausura, cambia y viene a dirigir a Estudiantes un técnico de nombre Alejandro Sabela, muy conocido luego
para todo el fútbol sudamericano, sobre todo y mundial, por haber sido el entrenador que dirigió a Argentina en el Mundial de Brasil, donde, bueno, Argentina pierde la final sobre la hora contra Alemania en el alargue. Bueno, en esa Te pregunto, Patricio, sobre sí. Sabela. Pues hablamos de que tú ahora decías que hablar de merecimientos en Estudiantes es mala palabra. Estudiantes es un equipo, un club, mejor dicho, con una identidad, con una idiosincrasia muy particular y muy marcada. ¿Sientes tú que se veía manifiesto, se veía manifiesta la escuela bilardista en la manera de dirigir de Sabela? O sea, ¿sientes que era más cuestión de que lo dirigió y de que era Estudiantes? ¿O en realidad sí se pasó ese testimonio de Bilardo a Sabela? No, sí, sin ningún tipo de duda. Lo que pasa, bueno, sería muy largo y en todo caso también lo que nosotros decimos como identidad para remarcar lo que es Estudiantes, siempre decimos que Estudiantes tiene un mote que no se puso Estudiantes, que le pusieron desde afuera. Es decir, esa típica historia de finales de los 60, principios de los 70, yo ahí coincido bastante con Claudio cuando se hablaba del supuesto paladar negro. Independiente tuvo equipos de, entre comillas, paladar negro y tuvo equipos donde no te podías acercar a la línea defensiva porque literalmente te salían con los tapones de punta. Entonces me parece que eso es una marca que se le endilgó a Estudiantes en su momento. ¿El antifútbol quieres decir? Correcto. Cuando la historia de Estudiantes y la historia del propio Bilardo es todo lo contrario. Digo, basta ver cómo juega la selección argentina en la final del Mundial de México contra Alemania y ver lo que es y cómo despliega ese equipo del fútbol. Digo, y con Sabela pasaba lo mismo, en el sentido de que en realidad Sabela viene a representar todas las identidades que tiene Estudiantes, que Ahora, puede Patricio, ser, si quieren se lo defino desde este lugar, durante un mismo partido, los primeros 45 minutos podemos ser el Barcelona de Guardiola, exagerando, pero para que se entienda la figura. Y el segundo tiempo podemos ser el Inter de Mourinho. Entonces, ahora, todas las Patricio, identidades y las formas de juego valen para lo que es la escuela de Estudiantes según la idiosincrasia del club, ¿no? Entonces digo, estos supuestos extremos, que para mí no lo son, marcan también la identidad de Estudiantes y sobre todo la que Sabela vuelca en el club cuando vuelve, y bueno, estamos hablando de la Copa Libertadores del año 2009, Estudiantes logra con la conquista del título y con volver a ser campeón de América después de tantas décadas, ¿no? Juanes le iba a preguntar a Patricio. No, Sí. es que cuando se tocaba el tema sobre el antifútbol, yo le iba a decir a Patricio, yo recuerdo que cuando Subeldía llega a Colombia a dirigir a Nacional, le preguntan sobre ese tema del antifútbol, por qué eran catalogados sobre un técnico antifútbol. Y él decía, nosotros en Estudiantes duramos 6 años sin reforzar el plantel. No reforzamos el plantel. Claro, el plantel estaba desgastado y cuando la gente veía que nosotros tirábamos un balón en la tribuna, porque era la única opción que teníamos para que no nos hicieran un gol. Pero no éramos antifútbol, sino que era la única manera para que no nos anotaran. El plantel no estaba reforzado, el plantel estaba cansado durante 6 años. Pero Juan, es claro, digo, lógicamente, hablando de ese 2009, aunque no sea el tema, uno con las herramientas que tiene, digo, si Estudiantes, aquella famosa final que logra llegar del Mundial de Clubes 2009 contra el Barcelona, la hubiera jugado como el paladar negro hubiera pretendido jugar esa final, seguramente Estudiantes era goleado, pero digo, explicar esto en el año 2022 me parece que es, creo que perder el tiempo. Claro. Es como creer que un equipo que juega mal puede ser campeón. Creo que son discusiones que están perimidas y, como bien decía Claudio también, fueron parte en su momento de una disputa muy grande del periodismo en Argentina, que también respondía que, por supuesto, por ejemplo, con Estudiantes en el año 70, River, que venía encadenando, por citar un caso, su racha negra de 18 años sin lograr un título, en el año 70 juega una semifinal
de Copa Libertadores contra Estudiantes. Y en lugar de ser River el que llega a la final, es Estudiantes. Y Estudiantes ganándole a River, tanto un partido como el otro, en el Monumental y en la cancha de Estudiantes. Entonces digo, es normal que la prensa o, digamos, el negocio del fútbol se pusiera del lado del que vendía y del poderoso. Y después las etiquetas, bueno, huelgan a explicarlas. Es común que se dijera que eso era antifútbol, cuando por supuesto no lo era, por fuera de discusiones que son interesantes dar respecto de excesos que por ahí hubo en determinados partidos donde Estudiantes quedó marcado, pero digo, no son excesos que no pasaron en otros partidos. No estamos hablando, por ejemplo, de Racing, pero invito a ver, por ejemplo, lo que fue la final de la Copa Libertadores del año 67 entre Nacional y Racing en Lima. Literalmente fue una guerra. Entonces digo, no era propio de un equipo, era propio de Estudiantes, de Independiente, de Racing, de River, de una manera de encarar un partido. La final del 70, que lo habíamos hablado en la previa, Estudiantes sale a jugar ese partido revancha, en el cual se consagra campeón en el centenario contra Peñarol, con lo que significaba y lo que hoy significa para la historia de Peñarol, que un club chico de la Argentina le gane una Copa Libertadores. Es el único equipo que le ha ganado una Copa Libertadores de visitante a un equipo uruguayo, ¿no? Claro, pero digo, y cierro con esto, Estudiantes en ese 70 sale a jugar la final con jugadores con el ojo cerrado porque los habían literalmente molido a palos en el vestuario antes de salir a jugar. Patricio, vamos, nos hemos salido un poco del horario. Normalmente nuestros programas son de 1 hora, vamos 1:22, es un tema apasionante. La Copa Libertadores da para hacer 4 programas. Si ustedes, seguidores, les ha gustado este programa y quieren segunda parte, por favor díganlo sobre más finales apasionantes. Pero bueno, avanzamos en el tiempo, entonces decimos que en ese grupo clasifican Cruzeiro y Estudiantes. Estudiantes se enfrenta en octavos de final a Libertad, en cuartos a Defensor Sporting, en semifinal a Nacional de Uruguay, y bueno, ya la final en el partido de ida es en el Estadio Único de La Plata, en la época que el estadio del Pincha se estaba remodelando y demás, que ya tiene estadio nuevo. ¿Cómo viviste tú la previa? ¿Cómo fue esa final? 0-0, me imagino que al final no fue un buen balance. Claro. Bueno, sí, a ver, año 2009, yo tenía 30 años en ese momento. Habíamos hablado que no se había podido ir al partido revancha en Nacional porque se había impedido que hubiera público visitante, lo que fue algo como anormal para la historia de la Copa Libertadores porque se jugaba en Montevideo y no se podía ir como simpatizante. Yo creo que gran parte de lo que demostró Estudiantes en esa Copa fue dar el golpe en Montevideo contra Nacional en la revancha. Primero porque no hubo público de Estudiantes. Nacional, lógicamente, al ser el cuadro, uno de los dos grandes de Uruguay, llenó el centenario y recuerdo que había mucha confianza en Nacional de que iban a jugar la final, con Cruzeiro o con Gremio, que era el otro semifinalista brasilero. Y me parece que esa confianza que tenía Nacional, como que la serie estaba ganada, pese a que habían perdido el partido día 1-0, jugó a favor de Estudiantes, que me parece que ese día hizo el partido perfecto. Incluso diría por encima de la victoria en la final contra Cruzeiro en el Mineirao. Porque le gana Nacional, pero le gana sin Verón, que no puede jugar ese partido. Estudiantes va a jugar con Enzo Pérez, con Benítez, creo que juega Sánchez, Matías Sánchez y Braña ese partido, y le gana a Nacional sin su principal figura, su emblema. Y lo elimina en Montevideo. Después sí la final, que me parece que ahí la trascendencia es que no solo es campeón contra un equipo brasilero muy, muy reconocido en la Copa Libertadores como Cruzeiro, porque ahora hablamos de Palmeiras y de Flamengo o de San Pablo en la década del 90, pero al principio en la historia los grandes en la Copa Libertadores, bueno, fue Santos también, pero Gremio y Cruzeiro marcaban, ¿no? Un poco el pulso de los equipos brasileros. Ganar la Copa Libertadores. El 11 con el que afrontó Estudiantes el partido de ida en el Estadio Único,
Patricio, ¿cómo lo viviste tú? Me imagino que el 0-0 les deja un sinsabor y cierta incertidumbre sobre el desarrollo, ¿no? Sobre el desenlace. Sí, pero vos sabés que, mirá, eso lo contó, lo hablé alguna vez con él y lo contó en innumerables entrevistas. Cruzeiro tiene una posibilidad sobre la hora muy clara, no me acuerdo ahora el nombre del número 9 de Cruzeiro, creo que era Clever, claro, Clever, que jugaba con el número 25, pero jugaba de centro delantero. Cruzeiro tiene una posibilidad muy grande de irse de La Plata victorioso 1-0. Erra un gol, faltando muy poco tiempo, que Leandro de Sábato siempre recuerda porque Clever termina como tendido sobre él, y un partido que termina en empate, en realidad era muy probable que hubiera terminado 0-1 para Estudiantes. Entonces, viendo esa jugada final, el empate no fue visto como un mal resultado. Sobre todo porque aparte no existía el gol visitante, el gol doble visitante, exactamente esa imagen. Esa es la imagen. Alguna vez de Sábato me dijo, ahí cuando estaba sentado, me di cuenta que íbamos a ser campeones de América. Porque fíjense lo que es el gesto de Clever. Creo que era Clever. Sí, esa sensación del el gol importante para ganar. Era una victoria seguro de Cruzeiro y Estudiantes va, lógicamente, no contento con el empate, a jugar la revancha a Brasil, pero bueno, sabiendo que había empatado 0-0. Y lo trascendente es que aparte empieza perdiendo el partido, con un gol del número 5 de Cruzeiro, un enorme jugador. Ahora te voy a decir el nombre, Enrique, jugaba con el número 15, un jugador de un nivel superlativo, creo que también llegó a ser internacional con la selección brasilera. Y después Estudiantes lo da vuelta 2-1, me parece que con la jugada, por lo menos en Estudiantes, de todos los tiempos de Verón, de la Brujita, que bueno, toma un rebote después de pelear una pelota en el medio campo y le pone un pase con vado a un jugador de nombre Mira el gol de Enrique desde lejísimos, ¿no? Ahí está, sí, un golazo. Que aparte esa pelota rebota, ¿viste? Rebota en un jugador de Estudiantes. Ahí parecía que estaba todo sentenciado. Pero ahí sí es que Verón dice, aquí estoy yo, y esos son los jugadores diferentes y los jugadores grandes, ¿no? Los que sacan la casta en el momento cuando las papas queman. Cuando empata, que aparte Estudiantes empata rápido, empata a los 6 minutos, y un centro que, bueno, Celay alguna vez confesó que cerró los ojos y pateó el centro. Celay es el que está ahí con el corte de pelo muy, muy típico de los 90. Empata rápido el partido y acá el cabezazo de Boselli, que bueno, que queda para la historia, ¿no? Ok, de hecho es el mismo que marca el gol en la final del Mundial de Clubes, ¿no? Sí, claro, Boselli es un jugador que está bastante marcado con goles importantes en Estudiantes. Marcó goles también en un final de campeonato acá en Argentina, que Estudiantes se termina quedando en la puerta de ser campeón. Un año después sale segundo y marca el gol, claro, contra Barcelona en el Mundial de Clubes, ¿no? Ahí en esa Libertadores Estudiantes tenía muy fino a la Gata Fernández y a Boselli. Estaba pasando por un momento bien importante. Boselli venía de Boca, si no estoy mal. Sí, claro. Pero estaban finos, realmente la Gata Fernández estaba con el tache aceitado. Impecable. Yo creo que me parece que en realidad el equipo ya se venía gestando, se había armado el año anterior, quedándose en la puerta de ganar la Copa Sudamericana. No hubo transferencias, el equipo se mantuvo. Y bueno, y se pudo dar la gloria. Ganar esta Copa Libertadores, que yo rescataba como trascendente porque la gente que está viendo el programa seguramente conoce bastante de fútbol, pero digo, Estudiantes dentro del fútbol argentino está catalogado como un equipo no grande. No grande. Entonces, haber logrado una cuarta Copa Libertadores en la era moderna, de visitante y ganando el partido decisivo contra Cruzeiro, bueno, toma trascendencia para la historia, ¿no? La última pregunta antes del balance final, Patricio. Respuesta corta. Para ti, ¿qué lugar ocupa Juan Sebastián Verón en la galaxia de ídolos de la historia de Estudiantes de La Plata?
No, sin dudas, como dijo Sabela, es el jugador y el hombre más trascendente de la historia de Estudiantes. Él seguramente va a decir que no, pero así lo es. Pero no solo por lo que hizo por el club cuando decidió volver con 31 años, que 31 tenía, sí, 31 años. Tenía Verón cuando volvió. De hecho, Verón había jugado una serie, creo que los cuartos de final de la Copa de Europa, para el Inter contra Villarreal. Sí. Claro, exacto. Queda eliminado Villarreal de Riquelme, lo elimina de la Copa de Europa en cuartos de final, él jugando para Inter y, bueno, hace algo similar a lo que hizo Tevez luego cuando vino a Boca, pero está claro que la trascendencia de un personaje como Verón viniendo a un club, si se quiere, menor de la Argentina como Estudiantes, por ahí no es comparable a lo que hizo Carlitos Tevez en el 2015 cuando, habiendo jugado la final de Europa para Juventus, vuelve a jugar a Boca. La trascendencia que tuvo Verón en esa vuelta para Estudiantes sí lo transforma, y sobre todo lo que vino después, ¿no? Donde posicionó al club dentro del fútbol argentino, del fútbol sudamericano, del fútbol mundial también. Claro, y bueno, y ganó lo dos que se pudo campeonatos con Estudiantes, lograr... campeonatos locales, la Copa Libertadores, llegó a una final de Suramericana. Sí, claro. Bueno, increíble. Bueno, muchachos, hora y 31 minutos se pasaron volando. Me gustaría siempre, bueno, primero que todo agradecerle a los seguidores por estar ahí, por hacernos crecer cada momento. Estamos felices por este año 2022 que seguimos teniendo, porque el plato fuerte no ha llegado. Este es un año atípico porque además de ser año de mundial, el mundial no es en junio o julio como estamos acostumbrados, sino que es en noviembre, diciembre. Así que todos los futboleros del mundo, incluso nosotros colombianos, que no tenemos equipo en el mundial, estamos ansiosos de que empiece el campeonato del mundo, pero queremos agradecerle a todos nuestros seguidores porque nos han hecho crecer este año. Sentimos su afecto. Gracias por estar ahí. Y bueno, y darle las gracias a mis dos compañeros de siempre, que juntos formamos Gol de Oro Mundial, y cómo no, a los dos invitados de lujo que tuvimos esta noche, representantes de equipos coperos con mística en la historia de la Copa Libertadores. Claudio, gracias por estar. Me gustaría que nos dieras tu balance final, no solo de aquella Copa del 84, sino de lo que son las historias, las finales de la Copa Libertadores en general, y cómo te sentiste en términos generales. No, bárbaro, como siempre con ustedes, estuvo buenísimo y por algo nos hemos excedido en el tiempo, ¿no? Porque verdaderamente valió la pena. Y las finales, ha habido de todo en las finales. Lo que yo tengo que cerrar es, lamentablemente siempre tengo que cerrar así, y es con mi club. La Copa Libertadores Independiente, dijo Marangoni alguna vez, es como que nacieron medio juntas y fueron haciéndose grandes a la par. Y respecto a la que me tocó a mí, también me tocó escuchar de boca de Claudio Marangoni en una charla que tuvimos un día, que ese Independiente, así me dijo, ese Independiente fue el Barcelona prehistórico, por cómo jugaba el fútbol. Bueno, qué mejor manera de cerrar, Claudio. Palabras pesadas que lo dejan a uno reflexionando, que lo dejan a uno pensando, oiga, voy a estudiar más sobre Independiente, aquel Independiente de los 80s. Patricio, a ti también, gracias por estar, gracias por compartir tu conocimiento, por sacar el tiempo. Nosotros sabemos que en la Argentina ya casi va a ser medianoche, así que de nuevo agradecerles en nombre de Gol de Oro Mundial para estar. Tu balance final, también si nos quieres contar lo que le ves a Estudiantes para el futuro, y pues de nuevo gracias por estar con nosotros. Sí. Bueno, cortito, porque si no me entusiasmo y empiezo a hablar. No, creo que Estudiantes ha tenido una muy buena participación en la Copa Libertadores, ha logrado entrar ahora a un nuevo torneo sudamericano, será la Copa Sudamericana, ha tenido un bajón en este último lapso del campeonato argentino que en parte se explica por lo que es anímicamente quedar afuera de una serie de cuartos de final de Copa Libertadores, y encima jugando en tu propio estadio, estando tan cerca por lo menos de llegar a la serie de penales, ¿no? Y estar tan cerca de jugar una semifinal. Pero me parece que también por el lado de Estudiantes hay un tiempo, justamente hablando de Verón, que hay una apuesta muy grande por lo institucional, por el fútbol sobre todo, pero sí haciendo mucho hincapié en la reinauguración del estadio, que como bien marcabas vos, Pablo,
Estudiantes estuvo, bueno, muchos años jugando en otro estadio y recién en el 2019 pudo construir su nueva cancha en el lugar histórico, ¿no? Donde siempre la tuvo, aquí en la Ciudad de La Plata, en 1 y 57. De nuevo, gracias, Patricio. Ya me despido ahora de mis compañeros. Señor William Gallego, olvidé felicitarlo por el título de Boca Juniors ayer en la Bombonera. Impensado que a Boca le piten en contra, pero así fue. De todo pasa en el fútbol. Y su balance final, por favor, Will. De nuevo, muchas gracias por estar. Bueno, agradecer a nuestros invitados. Sabe que hablar de esta sublime copa para mí es un honor. A mí siempre la Libertadores me apasiona, me sale por las venas, me fluye, la Libertadores fluye conmigo. Y hablar de estas historias, de estas interesantes hazañas, de estos enormes viajes por el tiempo, teniendo a 4 equipos, unos más grandes que otros, pero tan coperos y con esa mística, porque si algo los entrelaza y si algo los une es la mística que manejan los 5 equipos. Sinceramente, habrá muy poco en el mundo que iguale un partido de la Copa Libertadores. Por favor, cada momento hay que disfrutarlo. Ayúdenos a seguir. Somos Gol de Oro Mundial. A los historiadores, gracias. Un saludo a todos los que me conocen. Juanes, el hombre de los datos, por último, pero no menos importante, como siempre digo, muy importante para Gol de Oro Mundial. Me gustaría saber su balance final y su punto de vista sobre este repaso de las finales, de unas cuantas de las finales históricas de la Copa Libertadores. No queremos ser pretenciosos y decir que esta es la verdad absoluta. Por favor, Juanes. No, posiblemente aquí hay alguna final que a algunos de los seguidores, bueno, aquí no hay alguna final que a algunos de los seguidores sí les gusta, pero quisimos escoger las finales a nuestro parecer más importantes, icónicas, representativas en la historia de la Copa Libertadores, y precisamente para eso lo hablábamos, para que nuestros seguidores lo comentaran y nos dijeran cuál final a ustedes les pareció más icónica o representativa en la historia de la Copa Libertadores. Y me parece que por lo menos en cuanto a este programa dimos en el punto, porque bastante que comentaron cada uno de nuestros seguidores. Un saludo a ellos. Gracias, Juanes. De mi parte, de nuevo, gracias a los seguidores por estar ahí. Recuerden, estamos en Instagram, Facebook y YouTube como Gol de Oro Mundial. Este video va a ser subido en YouTube. Decir sobre la Copa Libertadores, elogiarla, es para mí llover sobre mojado. Es una copa que, si bien soy hincha de un equipo que jamás he visto jugar la final, soy hincha de Santa Fe, Independiente Santa Fe de Bogotá, lo más lejos que lo he visto llegar fue en 2013 contra Olimpia, un equipo copero nos sacó. De todas maneras, la vivo como el que más me ha acompañado a lo largo de mi vida. Me ha hecho amar más el fútbol, me ha hecho aprender más de Sudamérica, de sus equipos grandes. Y bueno, también tengo la mente pensando en lo que va a ser el desenlace este fin de semana entre el Mengao y el Furaçao. Me gustaría que la final no fuera solo brasilera, porque me parece que eso le quita un poquito de brillo. También esa final en cancha neutral me parece que aquí en Sudamérica no pega tanto, pero de todas maneras sigue siendo la novia de América, sigue siendo un torneo que a nosotros en verdad nos mueve las fibras. Así que nada, esto es un humilde homenaje para mí, el campeonato más apasionante a nivel de clubes que tiene el planeta fútbol. De nuevo, agradecerle a todos ustedes, invitarlos a nuestros futuros envíos. Estén pendientes en la época del Mundial, porque se vienen cosas grandes, y que viva el rock and roll y que Dios los bendiga. Bueno es derribar la diferencia por nuestra pasión. Juégale, apostale al corazón. ¡No más temor! ¿Cuándo fue? Olvidamos de la esperanza de la nación. Mete un gol contra la desilusión. Cuéntale que los padres de la patria ahora somos tú y yo. Nunca más el escarnio y el dolor. Aquí corre la voz, somos latidos de gran corazón. Se escucha aquí, corre la voz, sangre del cielo que corre en el empate en aquel marcador. Se escucha aquí, corre la voz, somos latidos de gran